Bueno, hola, hoy vamos a arrancar y vamos a ver la clase práctica de regresión lineal, que es aplicar, digamos, lo que vimos recién en la teórica. Para eso vamos a usar un dataset de vinos y vamos a tratar de predecir distintas características de los vinos usando regresión lineal. Primero, entonces, importamos todas las librerías y cargamos el dataset, chusmeamos un poco el dataset. Vemos acá las columnas que tenemos, son todas cualidades de vinos que, bueno, la verdad no tengo idea qué son muy específicas. Por ejemplo, bueno, acidez fija, acidez volátil, ácido cítrico, pH, sulfatos, alcohol y por último la calidad de cada vino, ¿no? Acá tenemos un poco de cómo son los valores, qué valores tienen más o menos cada uno. Y lo que vamos a hacer primero de todo vamos a analizar la correlación de las variables de a pares, ¿no? Ahora que ya entregaron la primera entrega del TP, están capos en visualizaciones. Podemos ver acá, que me queda como súper chiquito, a ver si puedo. ¿No? Bueno, tenemos, digamos, todas las variables ploteadas y analizando la relación entre cada una. Yo lo que buscaba con esto es encontrar, digamos, dos variables que tengan una relación que me permita a mí poder hacer una regresión lineal que dé un buen resultado, ¿no? Cuando Sophie se refiere a plotear las relaciones, es que está ploteando un scatter plot, ¿no? Entre dos variables. Claro, bárbaro. Son distintos scatter plots entre dos variables, por ejemplo, acá tenemos la de la calidad con acidez volátil, acá tenemos el alcohol con acidez fija. Bueno, y haciendo un zoom, yo lo que quería era quedarme con una que me muestre una relación que yo pueda, digamos, mapear una recta a esa relación y que dé buenos resultados. Acá Facundo pregunta, o sea, habría que buscar una figura de ovni rotada, ¿no? ¿Por qué una figura de ovni? Supongo que ovni es una elipse o algo así. Facundo dice, claro. Sí, en realidad, supongamos, vamos a hacer una pregunta para el alumnado, ¿no? ¿Cuál sería una correlación o una relación entre dos variables perfecta? O sea, que sea ideal, o sea, que sean básicamente lo mismo. Una rayita. Exactamente, o una recta sería, ¿no? Joaquín también contesta en el chat, una recta. Entonces ahí ya sabemos que las dos están relacionadas más que vale, ¿no? Ahora, sabemos que tenemos números y valores de la vida real. Hay ruido, hay todo, ¿no? Entonces, la cosa que se asemeje más a una recta, en cualquier tipo de recta, nos va a dar una relación, ¿no? ¿Y cuál sería el peor caso posible de lo cual se aleja lo más posible de una recta? Lucas dice un círculo. Sí, yo no sé si un círculo sería raro porque habría una relación ahí. Igual sería raro de que bajo un mismo punto haya dos posibles valores de otro feature. Pero digamos, si es ovalado, también hay una relación ahí. No es lineal, pero hay una relación. Entonces, lo que deberíamos ver, Stephanie dice algo tipo sinusoidal. No, Stephanie, eso sigue siendo un patrón que podríamos aprovechar. Eso es hay una relación sinusoidal. Deberíamos, Joaquín dice un plano, no tengo idea que es un plano en dos dimensiones. Acá Joaquín me gusta, el otro Joaquín Gómez dice puntos por todos lados. Lucas también dice una nube aleatoria, Stephanie también. Exactamente, si vemos un patrón, hay una relación. Si vemos una nube aleatoria, no hay una relación. Esto es más o menos lo mismo con lo de el residual plot, ¿no? Si hay una recta, si hay una sinusoidal, si hay una carita feliz, si hay una carita triste, si hay una forma, hay una relación. Si hay una nube de cosas que no hay un patrón, no hay una función que la pueda relacionar dos features, ¿no? Perfecto. Facundo dice, me gustaría saber por qué en algunas relaciones se ven en forma de histogramas. Y vamos a ver, Sofi, por ejemplo, la primera de arriba a la derecha, ¿con qué compara? Claro, está comparando la acidez fija con, si vamos abajo, también acidez fija. Es justo la diagonal, digamos, de todas las comparaciones, que justo es donde
machean las dos variables que son iguales. O sea, la misma variable con sí misma. Entonces ahí no tendría sentido plotear una variable con sí misma, ¿no? Entonces ahí lo que aprovechan es a plotear el histograma de cómo se distribuye esa variable. Claro. Muy buena pregunta, Facundo, gracias. Bárbaro, bueno. Entonces, nada, como decía recién Jorge, yo acá quiero lo contrario, digamos, de cuando estamos viendo el gráfico de residuos y predichos. Yo acá lo que quiero buscar es una correlación que me quede fácil para hacer una regresión lineal y que den buenos resultados, ¿no? Para armar la clase esto es. Entonces, bueno, me quedé yo con acidez fija y densidad, que acá lo vemos un poquito mejor, más sumiado. Si puedo sumiar un poco más. Y como decíamos recién, acá están, para cuando es la variable consigo misma, tenemos el gráfico de densidad, o sea, de la misma variable, ¿no? Me dice cómo está la distribución de esa variable, y cuando es una variable con otra, me muestra la correlación entre las dos. Bien, entonces, hacemos de vuelta un toque más de zoom y vemos la correlación entre estas dos variables, y nos queda una forma así. Para ver el otro gráfico que mencionábamos antes, es este, me muestra la densidad, la distribución de los valores de la variable de densidad, ¿no? Tenemos la mayoría entre 0,996 y 0,998, y nos da como una idea rápida de cómo están distribuidas los valores. Bueno, vamos a ir a la regresión, ¿no? Entonces vamos a determinar los atributos y los labels. Los atributos son las variables independientes, mientras que los labels son los que queremos determinar, ¿no? Como en este caso lo que vamos a buscar es determinar la acidez fija en base a la variable densidad. Entonces, la variable densidad van a ser nuestros X y la acidez van a ser nuestros valores Y, los valores target que queremos predecir. Agarramos todos esos datos y los ponemos en variables y creamos nuestro modelo de regresión lineal y lo entrenamos con FIT, ¿no? Como ya hemos dicho varias clases, hay como una interfaz común entre varios modelos que es FIT y Predict, que está en casi todos los modelos del mismo nombre para lograr como una consistencia entre todos. Bien, entonces la regresión lineal lo que nos va a devolver es el valor de estos parámetros que estamos buscando, ¿no? B0 y B1. B1 representa la pendiente de la recta, como vimos antes, y B0 la ordenada al origen. Para obtener estos valores tenemos estas dos variables que son coef e intercept. Y bueno, las imprimimos y vemos que coef me devuelve un vector de valores y intercept me devuelve un solo valor. ¿Por qué puede ser esto? Les pregunto a ustedes. ¿Por qué creen que coef, que vendría a ser la variable B1, me vuelve un vector que pueden ir varios valores, en este caso no solo, en cambio intercept me vuelve siempre un solo valor? Acá Joaquín dice, porque puedo tener múltiples features. Claro, bárbaro. Como acá tenemos que coef nos devuelve los valores de B1, si yo tengo varios features, entonces ahí van a estar varios valores de B distintos, y entonces ya el modelo te lo da preparado como para que venga uno o vengan varios. Y un detalle es que, bueno, está con el guión bajo para que sepas que son estos parámetros en particular. Bueno, si le damos un significado teórico a estos coeficientes, tenemos que el valor del ordenal origen, en este caso menos 605, sería como el valor de acidez de un vino que tiene una densidad 0. O sea, en este caso no tendría mucho sentido, ¿no? Pero, en cambio, la pendiente de la recta, que nos da 616, lo que nos quiere decir teóricamente es que por cada aumento de un punto en la tasa de densidad, la acidez va a subir 616 puntos en promedio. Bueno, ahora vamos a predecir, ya tenemos nuestro modelo entrenado y predecimos. Y vamos a graficar este resultado, esta recta, sobre nuestro scatterplot que tenía todos los valores de nuestro dataset, ¿no? Ploteamos la recta con los coeficientes que nos dio antes el modelo y nos queda de esta forma. Bien. Una vez que vemos esto, bueno, lo veo, digo, creo que está bastante bien, pero ¿cómo puedo obtener una evidencia de si mi modelo está bueno o no? Vamos a calcular el error. Agarramos y primero observamos a simple vista cuál era el valor verdadero de la variable I, que era la acidez, y lo que predijo nuestro modelo, ¿no?
Tenemos, bueno, en algunos casos era 7,4 y predecimos 8,96, y así, vemos que hay un error significativo. Bueno, vamos a calcular el error cuadrático medio, que sigue esta fórmula que vimos antes, es restar lo verdadero con lo predicho y calcular un promedio. Bien, como está elevado al cuadrado, digamos que es más sensible a los valores de diferencias grandes, ¿no? Como todo impacta un poquito más. Bueno, lo calculamos, llamamos la función mean squared error de la librería Metrics y le pasamos nuestro valor verdadero y nuestro predicho y le decimos, bueno, dámelo cuadrado, o sea que sea el cuadrático medio. Y nos da 1,67. Ahora calculamos la raíz del error cuadrático medio, que como había dicho antes Jorge, mantiene, al ser la raíz de un error cuadrado, mantiene la misma unidad de la que estábamos hablando de nuestro dataset, ¿no? Y también mide el desvío estándar, o sea, cuánto se alejan los valores de la media. Lo mismo es llamar de vuelta a la función mean squared error, pero esta vez le decimos, pero no me lo des cuadrado, squared false, y me devuelve este valor que es 1,29. Vamos a hacer nuestro primer gráfico de residuos versus predichos. Creamos un data frame y calculamos la diferencia entre los valores verdaderos y los valores predichos. Y todo eso lo graficamos en un scatterplot que nos va a dar esto. Este plot, ¿qué les parece a ustedes? ¿Está bueno? ¿Está malo? ¿Qué nos dice nuestro modelo? En base a lo que vimos recién en la teórica. Que a simple vista no hay un patrón muy fuerte. Claro, bárbaro, ¿no? Vemos como que hay una nube, está bastante randomizado esto, ¿no? Lo único que por ahí nos podría llegar a hacer un poquito de ruido es que acá están varios valores concentrados, pero no llega a ser un patrón, ¿no? Está bastante nubificado, ¿no? Es como una nube de valores random. Además, como está concentrado, pero está concentrado como más en el valor 0, o sea, lo que nos indicaría que son valores que no tienen tanto error, no estaría mal, ¿no? Ahora vamos a pasar de esto que vimos recién, que era la regresión lineal, a ver una regresión polinomial, ¿no? ¿Qué pasa si ahora le metemos valores al cuadrado o elevados, ¿no? Para esto lo primero que vamos a hacer es, nosotros teníamos nuestras variables de densidad y de acidez fija. Vamos a crear variables que estén elevadas al cuadrado. Y para eso voy a usar esto que se llama polynomial features, que lo que hace es permite generar nuevas features a partir de las features que ya tenemos, mediante la multiplicación de estas variables, ¿no? Vamos a ver mejor la documentación, así se entiende bien. Ahí está. Bueno, lo que hace es agarra las variables que vos le pasás en la función y las multiplica entre sí, ¿no? Entonces, si nosotros le pasamos dos variables A y B, lo que nos va a terminar devolviendo es un arreglo de valores que sean 1, el valor de A que le pasamos, el valor de B, después el valor de A al cuadrado, después el valor de A multiplicado por B, y después el valor de B cuadrado, ¿no? Y nos generó entonces todas estas nuevas variables que antes no teníamos. Bueno, y para el ejemplo lo que voy a hacer es agarrar de vuelta la variable densidad, pero ahora voy a usar acidez volátil, y le voy a pasar a polynomial features estas dos variables para que me devuelva variables nuevas. Entonces teníamos que la variable densidad tenía estos valores, ¿no? 0,99, 99,7, 99,02, 1,003. La variable de acidez volátil tiene 0,18, de vuelta 0,18, después 0,54. Y lo que me termina devolviendo polynomial features es este arreglo que, si vemos, cumple con lo que nos dijo la documentación, ¿no? Primero tenemos el 1, después tenemos el valor de A, que era densidad, después el valor de B, después el valor de A cuadrado, me parece que era, sí, el valor de A cuadrado, el valor de A multiplicado por B y el valor de B cuadrado, ¿no? Entonces, para cada valor de cada variable genera estas nuevos valores. Bueno, esto fue un ejemplo. Ahora volvemos al caso de estudio en el que tenemos densidad y acidez fija. Y queremos predecir la acidez fija mediante la densidad de nuestro vino. Entonces agarramos polynomial features y le voy a mandar solamente densidad. O sea, yo quiero que nada más me crea nuevas variables solo con densidad. Y va a ser lo mismo, solo que nos quedan un poquito menos, porque nos va a quedar 1, nos va a quedar A cuadrado, que sería densidad al cuadrado, y
después A solo, ¿no? 1 A solo, A cuadrado. Y ahora entrenamos de vuelta nuestro modelo, pero con estas nuevas features que tenemos. Agarramos, le pasamos a la regresión lineal nuestro nuevo valor de x, que es la densidad polinomial, o sea, la densidad al cuadrado, y de vuelta en el valor y la acidez fija, que eso se mantiene. Y nos va a devolver estos coeficientes y este valor de ordenada al origen. Entonces nos queda una ecuación con esta forma, ¿no? Ahora tenemos un nuevo b, que es b3, x al cuadrado, x2 al cuadrado, b2 al cuadrado, b2, perdón, por x2 más b1 por 1 más b0, ¿no? Nos queda esta ecuación después de esto. Y ahora lo que vamos a hacer es, con estos nuevos valores, de vuelta predecimos con la regresión lineal y graficamos. Y ahora vemos que nuestra recta pasó de ser una recta a una curva, porque bueno, ahora cambiamos el polinomio y es un polinomio que está elevado al cuadrado. Bueno, ¿esto qué me dice? Vemos que se acopla más a los datos, ¿no? Cuando sube la nube de puntos, sube nuestra curva antes recta y se acopla un poquito más. Analicemos el error, porque bueno, muy lindo, pero ¿cuáles son los valores de error? Calculamos de vuelta MCD, mean square de error, nos da 1,60 y la raíz del mean square de error nos da 1,26. El error disminuyó porque tenemos MC 1,60, antes teníamos 1,67 y teníamos para la raíz 1,29 y ahora tenemos 1,26, así que nos da mejor resultados elevándolo al cuadrado. Y vamos a ver los gráficos de residuos versus predichos. Hacemos lo mismo que antes y nos queda esta nube. ¿Qué les parece esta nube? ¿Cómo da? ¿Bien, mal, mejor, peor que la anterior? ¿Qué opinan ustedes? Yo creo que da un poco peor, porque se puede ver claramente una nube principal hacia la izquierda y después puntos que están como más esparcidos a la derecha. Claro, bárbaro. Acá también Joaquín Gómez agrega que se ven un poco más juntos. Claro, no nos quedó tan random como antes, ¿no? Si bien no es una cosa que yo diga, no, acá hay claramente un patrón, no nos quedó tan bien como antes, porque acá hay mucho más agrupados por un lado, después acá se empiezan a alejar un poco más, y entonces no quedó tan bien. Pero bueno. Sí, un comentario, en realidad yo diría, no es que se ven más juntos, sino que tenemos unos puntos un poquito alejados que nos achica la nube, ¿no? Cuando trata de plotear, plotea la nube más chica, ¿no? Si sacáramos todos los puntos que están un poco alejados, podríamos ver la nube más en detalle, por así decirlo. Así que sí, yo lo que diría es que acá vemos un punto, por ejemplo, el de abajo de toda la derecha, que ya empieza a tener cara de solitario. No diría outlier porque todavía no se fue, pero ya empezamos a mirar puntitos que empiezan a molestar, ¿no? El gráfico general de la nube. Lucas dice, ¿pero lo random no es sobre los errores? ¿Por qué miramos el eje X? Bueno, porque también afecta al eje X, porque si tratamos de analizar los errores que nos fueron dando, vamos a ir viendo punto a punto que se va terminando a reflejar en el gráfico de residuos. O sea, la nube tendría que ser random para todos lados. Si no, puede pasar también lo que mostró antes Jorge en la teórica, que teníamos un outlier en un punto completamente alejado que terminaba haciendo que nuestro modelo tuviera como una especie de patrón, ¿no? No sé, Jorge, si querés agregar algo sobre eso. Igual no entiendo la pregunta puntual de por qué miramos el eje X. Claro, o sea, los supuestos del modelo no serían, digamos, que el tema de la varianza de los errores es independiente a la X. ¿Por qué estamos viendo que las X estén muy juntitas? ¿Cuál es el supuesto ese? En realidad, esto es el residuo, ¿no? El eje X es lo que predijo mi modelo, el Y es lo que... y el Y es ¿cómo es? El error por cada uno de esos valores de predicción. Y lo que deberíamos ver es que para cualquier predicción que hace nuestro modelo, el residuo debería variar de forma aleatoria, ¿no? Y hacer una nube. Si ponemos el eje X, es una forma por ahí de ver un patrón de, a grandes predicciones,
hay outliers o a chicas predicciones sobre outliers. Nos ayuda a ordenar este gráfico de alguna manera. Ok, está bien, pero no tiene nada que ver, digamos, con la comprobación de supuestos, es simplemente para ver qué estamos manejando. Sí, a ver, ¿qué otro eje X podrías usar? No, no digo para nada que no se use el eje X, de hecho está bien porque tenemos que ver que los errores se mantengan aleatorios independiente de la X, ¿no? Pero digo, ¿por qué que estén más juntitos los X no nos sirve para nada con el tema del modelo, simplemente con el tema de la ingeniería de datos, o sea, hay outliers, lo que quieras. Sí, en realidad los más juntitos serían los más juntitos con respecto al I. Y las predicciones deberían ser distribuidas, ¿no? Obviamente, si tenemos un modelo que solo predice un valor, también nos va, bueno, esto también nos da info que por ahí vamos a ver más adelante, pero el tipo de predicción también nos da patrón sobre cómo se forma esto, ¿no? Imagínate si tenés un modelo que predice solo un valor. Eso también te va a dar una información. Así que es interesante usar el eje X para plantear este gráfico. No solo el residuo por cada predicción, sino las predicciones que es el modelo. Ok, sí, está bueno eso, sí, sí. Pero bueno, nada, estaba medio como confundido con por qué lo mirábamos, pero está bien. En esencia, estos dos valores, ¿no? El eje X como la predicción del modelo, no el ground truth ni nada, lo que predijo el modelo, y el eje Y, el residuo de esa predicción versus el real, nos ayuda a ver patrones, tanto a si el modelo está sesgado, perdón, si el modelo super generalizó a un tipo de valor, o si el modelo está saliéndose de la media que debería ser 0, o si hay un patrón en los residuos, ¿no? Eso sería el resumen. Bien, bien, gracias. Y perdón, ahora que justo lo dijiste, podemos ver que tipo cuando la predicción aumenta, como que la media, hay pocas muestras, ¿no? Pero como que la media deja de ser 0, quizá. Podría ser. La realidad es que en este momento tenemos poquitos datos en las predicciones altas, ya sea del 2 al 14, para ver una tendencia clara. De hecho, mi intuición dice que la que está como en el punto 15 de la predicción, yo empiezo a oler outlier, o empiezo a oler a que mi modelo empieza a predecir peor en las predicciones altas. Y hay un patrón ahí, que cada vez que tenemos predicciones altas, mi modelo predice peor. Pero no sabemos, esto es intuición gráfica y todavía no... Se ve un poquito peor que una nube aleatoria, pero no hay nada concluyente. Perfecto, muchas gracias a ambos. Bien. Dale, buenísimo. Bueno, entonces recién lo que hicimos fue agarrar y hacer un polinomio de grado 2, hacer una regresión con eso y ver cómo se ajusta a nuestros datos. ¿Qué pasa entonces? Vimos que teníamos un menor error, pero el residuo versus prediction no estaba tan bueno. Vamos a ver si el error sigue disminuyendo cuando aumentamos el grado. Vamos a pasar a hacer un polinomio de grado 3. Es lo mismo, solo que a polynomial features le pasamos un grado 3 en vez de 2. Y el procedimiento es igual, ¿no? Ahora nos queda esta curva que se ajusta un poquito más todavía a los datos que la anterior. Tiene como acá creo que la curvita es más prominente que la anterior. Y se ajusta un poco más, ¿no? ¿Y qué pasa si seguimos así, no? Le metemos cada vez más grados, vamos viendo que la curva se ajuste cada vez mejor a nuestros datos. ¿Qué resultados tenemos, no? Primero vamos a probar usando cross-validation, k-fold, y vamos a ir calculando el error también RMSE, o sea, la raíz del error cuadrático medio, usando k-fold, ¿no? Para eso vamos a usar esta función que es cross-validation score, que lo que hace es recibir, digamos, el set de entrenamiento, la función que queremos usar para calcular el error, y se encarga de hacer k-fold y calcular este valor de error que buscamos, ¿no? Y voy a arrancar y voy a meter 200, un grado de 200 así de una, a ver si qué pasó, si da mejor, si da peor, cómo resulta, ¿no? Los mismos valores también queremos predecir de vuelta la acidez fija a partir de la densidad y graficamos, ¿no? Ahora voy a graficar el error. Vamos viendo que a medida que aumentamos el grado del polinomio, el error tiene como un comportamiento medio caótico y termina aumentando. O sea, a pesar de que le metí un grado de 200, no tuve un error mejor, sino que aumentó un montón. Bien, entonces lo que vemos es que no necesariamente aumentar el grado del polinomio no es una función así mágica que dice, no, listo, aumento el grado del polinomio, me va a dar cada vez menos error,
sino que no es así, no es esa relación la que es la correcta, ¿no? Y esto todo lo hicimos K-fold, hicimos las cosas bien, validamos en, ¿se acuerdan K-fold? Que es entrenar, digamos, si tenemos un K-fold de 5, entrenamos en grupitos de 4 grupitos distintos y predecimos en el quinto, que no lo habíamos tocado, está impoluto, y predecimos en ese a ver qué nos da. Ahora, ¿qué pasa si en vez de hacer K-fold hago las cosas directo en el set de entrenamiento? No agarro, no separo, set de validación, nada, todo en el entrenamiento. ¿Qué pasa ahí, no? De vuelta calculamos el error y ¿qué vemos? Que a medida que voy aumentando el error, tengo cada vez un error menor. O sea, cada vez el error en el set de entrenamiento es muchísimo menor. ¿Por qué creen que puede ser esta diferencia entre lo que vimos antes y lo que vemos ahora? Cambiando el set en donde predecimos. Y acá Joaquín Prada dice overfitting, bárbaro. Claro, lo que hice es como validé directamente en el mismo set de entrenamiento en el que estuve entrenando, me dio un error muchísimo menor, aumentando el grado del polinomio, porque lo que pasó es que nuestro modelo overfitió, agarró, se memorizó todo el set de entrenamiento y después predijo justamente lo que había ahí. Le fue bárbaro, hay que ver después qué pasa cuando lo predecimos en un set nuevo, ¿no? Que sería esto que vimos antes. ¿Y esto cómo lo podemos ver, no? Agarro y lo voy a graficar, a ver cómo quedó la curva. Y queda de esta forma, ¿no? Vemos que ahora agarra y se acopla muchísimo a la forma de nuestros datos. De hecho, acá cuando tiene un punto que está bastante lejos, agarra y se estira para alcanzarlo y vuelve a bajar para alcanzar este último puntito. Entonces, esto vemos que se acopla un montón, pero después cuando queremos agarrar, cambiar los datos, y tenemos unos datos que tienen una forma un poco distinta, y va a dar un error muchísimo más grande, porque esta curva no necesariamente va a ser lo mismo para unos nuevos datos que la recta que teníamos antes, que es un poco más genérica y permite, digamos, acoplarse a distintos tipos de datos no necesariamente iguales, ¿no? A ver, bajo un toque. Y bueno, y haciendo un zoom, les quería mostrar, ponerle estos puntos de densidad de 0,996 2 a 0,9967, que sería más o menos acá en el medio, también, ¿no? La curvita como que va sufriendo estos desniveles y se va acomodando a los datos a los que se va cruzando, ¿no? Bueno, esto fue entonces regresión polinomial. Vemos que en vez de dar una recta, da una curva y depende del grado del polinomio, se acomoda mejor o peor a nuestros datos. Ahora nos queda ver la regresión lineal múltiple, que la vimos en la teórica, es la que tiene varios valores para predecir, ¿no? No, que ayudan a la predicción. O sea, tiene varios features que entran en juego para predecir un valor target, ¿no? Yo antes estaba usando la densidad para predecir la acidez fija y ahora voy a usar más variables, además de la densidad, para predecir un valor target, ¿no? Por eso agarro de vuelta el set de datos de vinos y lo que vamos a hacer es predecir la calidad del vino en base a todas las cualidades que nos da el dataset, ¿no? Entonces, en base al pH, a la densidad, a los ácidos cítricos y la acidez volátil y fija y todos los demás valores, vamos a ver si el vino está bueno o no. Entonces, lo que hago es armarme un dataset con todos los valores y después acá hago las cosas bien y divido en set de entrenamiento y set de holdout, ¿no? Porque yo voy a agarrar y voy a hacer una predicción y después la quiero contrastar, quiero hacer esa predicción en un set totalmente nuevo, que es el holdout. Bueno, agarro, entreno el modelo, le paso los sets de entrenamiento y agarro y le pregunto, bueno, dame todos los coeficientes, ¿no? Que eran esta variable coef que nos devuelve el modelo, y tenemos todos los coeficientes para todas las variables nuevas que tenemos, ¿no? ¿Qué significa esto? Entonces yo, cuando aumento un valor de densidad, la calidad del vino disminuye en 31,5 unidades, ¿no? Y así para cada uno. Y ahora lo que hago es predecir en el set de holdout, vamos a ver qué nos da, y tenemos estos valores, ¿no? El verdadero era 6 y nuestro modelo predijo 5,78. Era 5 y predijo 5,03. No está tan mal, no está tan alejado del valor real.
vamos a ver qué error tiene, ¿no? Y vemos que error cuadrático medio tiene 0,38, que es, bueno, es el más bajo de los que tuvimos. Igual estamos comparando cosas distintas, pero bueno, vimos que es un valor bastante bueno comparado con los que nos dieron antes, que era 1,20 por ahí. Ahora tenemos 0,38. Y de la raíz del error cuadrático medio tenemos 0,62. Y analizamos el gráfico de residuos versus predichos, también para ver la calidad de nuestro modelo. Y obtenemos esto, ¿no? Y ahora les pregunto de vuelta, ¿qué les parece este gráfico de residuos versus predichos? ¿Está bueno, está malo, es el mejor de los tres, el peor de los tres? En el ranking de mejor a peor, ¿en cuál está? Y Facundo dice mucho mejor. ¿Por qué decís que está mucho mejor? ¿Cuál es, digamos, la razón o la justificación? Mirá, en un primer vistazo se ve una cosa más lineal y más, tiene una distribución más uniforme en las predicciones, pero veo que se pasa del residuo de 1 para arriba. Hay muchas predicciones que están arriba de 1, así que no sé si eso es bueno. Claro, ¿qué era lo que buscábamos, digamos, cuando veíamos nuestro gráfico de residuos y versus predichos? Tenemos que ver una nube, algo que no sea un patrón. Y esto Claro. claramente hay líneas que son patrones muy simple visto. Claro, claro. Como dice Joaquín, lo ideal es, cuando hacemos el gráfico de residuos versus predichos, queremos que nuestros supuestos sean lo más random posible, o sea, que no tenga un patrón, sino que sean valores completamente randomizados que terminan dando un scatter plot que es como una nube de puntos. Entonces, si bien este gráfico uno lo ve y está todo prolijito y está muy lindo, lo que buscamos en el gráfico de residuos versus predichos no es ver algo así, sino es ver algo completamente random y distribuido, ¿no? Que se asemeje a una nube de puntos sin forma, que es más parecido a lo que vimos antes en los otros dos modelos que probamos, ¿no? ¿Dónde está? Como algo así, o mejor el anterior, algo así, una nube que digo, bueno, esto está por todos lados, no puedo decir, como bueno, tiene un patrón que pueda ver a simple vista, ¿no? Entonces Facundo dice, entonces entendí mal, ¿no debería estar más cerca de los 0 puntos? Lo ideal, en realidad, lo que buscas acá de vuelta es que tus supuestos sean completamente random. Si bien es ideal que el residuo sea 0, lo importante que querés buscar acá es que esté randomizado, ¿no? Además, si vemos este gráfico, hay algunos que están cerca del 0, pero la mayoría no son. Todavía hay muchos valores que se alejan del 0. Acá hay un error de 1, acá de menos 1,7. Entonces, sigue siendo un gráfico malo también para la cantidad, digamos, de residuo que hay. Igualmente... Una respuesta a lo de Facundo, como sabemos en la vida real, jamás te va a dar 0, ¿no? Y lo ideal es que te siga dando una nube de puntos a pesar de que está cerca del 0, porque esto es en escala, ¿no? Imagínate que te da todas muy buen modelo y tiene un error de un residuo de 0,1, por ejemplo. Pero debería seguir dentro de ese rango, mucho más chico, seguir siendo una nube de puntos. O sea, en mucha menor escala, pero seguir siendo una nube de puntos. Entonces, digamos, está bueno que los residuos sean menores en escala, eso implica que el modelo le pifió por menos. No quiere decir que la suma total de errores sea mejor o no que otro modelo. Eso lo podrías ver si analizas todo el gráfico, ¿no? Pero lo que quiere, como conclusión de esto es, sigue teniendo que ser una nube a pesar de que está en una escala más chica, o si es una escala más grande o lo que sea, te tiene que seguir dando una nube, ¿sí? Claro, bárbaro. Y acá Facundo entonces agrega, ok, entonces ver un patrón en este gráfico no es bueno. Claro, exactamente. O sea, ver un patrón acá nos dice que hay algo, o sea, nuestro modelo se acomodó de más a nuestros datos y siguió como un patrón que no era lo que buscábamos. Nosotros queremos que sea un error, un residuo, unos supuestos completamente random. Bárbaro. Bueno, y con eso terminamos la práctica. Si tienen alguna consulta, los escucho. Mientras hacemos tiempo para lo de la consulta, Sofi, si querés mostrarle en el código qué hace el plot, el polynomial feature, ¿no? Porque es muy interesante cómo se combina la regresión lineal con features que se transforman en features polinómicos a partir de features iniciales.
Sí, a ver. ¿Se entiende lo que digo, no? Sí, o sea, más o menos mostrarle cómo funciona. Sí, sí. Claro, lo que buscamos es crear, digamos, multiplicar estas variables para crear nuevas variables que estén elevadas al cuadrado y que nos permitan después formar este polinomio elevado, que es lo que queremos para lograr la curva en vez de la recta. Y lo que queremos acá, entonces, lo que termina quedando es una multiplicación de estas variables con todavía más coeficientes, o sea, más variables que entran en juego y que requieren más coeficientes. No sé si era eso lo que querías. Sí, en realidad también le podemos mostrar la documentación que no solamente, si miramos un poquito arriba, vemos el ejemplo en las primeras texto de descripción que dice que hace 1, o sea, supongamos que tengamos dos variables, ¿no? Dice que hace 1, después A, después B, después A al cuadrado, después A por B y después B cuadrado. O sea, no solo eleva al cuadrado features solos, sino que también hace con polinomial la multiplicación de dos features. Entonces, lo interesante es que esto genera nuevas columnas, ¿sí? Una por cada variación, y el modelo que es lineal recibe como features distintos la variación o combineta de cada uno de esos, y le asigna un coeficiente a encontrar, ¿sí? Entonces, muy interesante cómo podemos usar este sistema de feature para generar más features a partir de los iniciales, u otro, y pasárselo después al modelo de regresión lineal. Como Legos, estamos encastrando Legos, ¿no? Muy interesante eso. Eso es porque hacer regresión lineal computacionalmente es muy económico. Es recorrer una sola vez y manejar unos pocos acumuladores. Sí, digamos que solo tenés una variable por feature de entrada, y eso es bastante fácil de calcular. Y como los asumís independientes entre sí, también las cuentas son bastante triviales. Así que es fácil. Obviamente, ojo el piojo, si nos empezamos como mostró Sofi, ¿no? Empezamos a zarparnos con el grado del polinomio, empezamos a crear demasiados features y ahí, por un lado, tenemos el problema de la dimensionalidad, que ya tenemos un montón de features, y por el otro lado estamos overfiteando, que en este caso puede incluso no llegar a reducir el error a cero, sino también se eleva monstruosamente. Facundo dice, en los gráficos que se usó mayor degree del polinomio, ¿no afecta el fenómeno de Runge en esos casos? No me acuerdo qué era el fenómeno de Runge. No, a mí también. Yo me acuerdo de haberlo leído igual cuando estaba preparando la clase, pero yo tengo análisis numérico. Cuando se forman como unas oscilaciones, Pero eso es en los bordes, digamos. ¿Eso eran polinomios o series? No, era en polinomio cuando ajustabas con un polinomio de grado n, por eso después se usaba la spline cúbica. Pero era para algunos puntos. No sé acá en una nube de puntos cómo funcionaría. Sí, Por eso porque estaba preguntando, capaz es esa oscilación que se ve ahí al final. Y podría ser. Que empieza a ser así y es como que diverge. es porque bien. ajusta muy bien en el centro, pero Claro. lo que queda a los extremos lo desajusta y por mucho. Sí. Claro, era eso. Sí, es interesante. En realidad acá está ajustando bien, pero justamente está overfiteando. Sabemos que el modelo no es así, ¿no? Que baja. De hecho, le pasamos, lo más probable es que pase en las métricas, ¿no? Si le pasás un punto más adicional al último de la derecha, el error va a ser gigante. ¿Sí? Porque va a ir, el gráfico este va como la bolsa de Estados Unidos en la crisis, ¿no? Va para abajo así a estrellarse, y en realidad el punto por ahí está en el promedio de los últimos 3, 4. Ok, está bien, sí, definitivamente este overfitting hace que esto no generalice bien. Y gracias a este comentario sabemos que definitivamente no generaliza bien en los extremos de los puntos estos. Muchas gracias. Después Lucas dice, preguntitas, 2 puntos. 1. En casos como el último, para saber qué features me trajeron problemas con los supuestos, ¿qué podemos hacer? Además de ir sacando 1 a 1 y luego 2 a 2, etcétera, hasta cumplir los supuestos. Es una buena pregunta.
Sería Una pregunta. trajeron. Que quede un patrón no significa que todavía queda información para poder usarla. Sí, Entonces, no es que ajustamos demasiado, sino que no usamos del todo la información. que el axioma el supuesto que decía que el error que me queda es random, es incorrecto, Sí. no es random, y eso desglosa que, como no es random, hay información que podría usar para mejorar mi modelo, ¿no? ¿Cómo usar esa información? Ya es otro tema, ¿no? No te ayuda este gráfico. O te puede dar un indicio, pero no es... Acá podría ser agregando un grado, porque usamos todos los features, pero todos en grado 1. Cuando ya habíamos visto que con un feature en particular, al usar el segundo grado, el modelo mejoraba. Puedo no sabemos. Sí, puede ser, es como hipótesis, ¿no? Sí, o sea, a probar, podemos probar, como dijimos en la teórica, probar haciéndole transformaciones a los features de entrada, ya sea polinomios u otras cosas, aplicarle transformaciones no lineales a cada uno, como logaritmo, raíz cuadrada, etc. ¿Sí? Lo de la pregunta de Lucas es, ¿qué features traen problemas? Lo podríamos ver punto en uno por ahí con eso del p-valor, de sacar los features que por la hipótesis no tienen relación con la variable target. Esa podría ser una. Y la otra es usar técnicas justamente como decís vos, la combinación de ir sacando features y ver cuál me hace el predecir el modelo mejor. En especial esto es una recta, por ahí a veces el modelo se da cuenta y le asigna un valor 0, pero a veces no, y entonces es ruido y tenemos que descartar ese feature de alguna manera probando, ¿sí? Combinatoriamente. De vuelta, podrías hacer combinatorio, si son pocos features, es fácil hacer la combinación y el modelo lineal es bastante instantáneo en calcular esto, excepto que tengas millones de puntos, pero también debería ser relativamente fácil, así que no veo malo probar combinaciones de sacar features a ver cuál es el que afecta, el que empeora el resultado. Después, la preguntita número 2 de Lucas es, ¿tener coeficientes que no sean cuantitativamente significantes para la regresión arruinarían parte de los supuestos? ¿O al ser poco significantes el problema debería estar por otros features? Los supuestos, acordate que es... ¿Lo querés contestar vos, Sofi, o lo contesto yo? No, mandate. Ok. Los supuestos son que hay una relación lineal entre los features, o que por medio de una relación lineal puedo explicar el fenómeno, y dos, que el ruido dentro de esa cuenta es aleatorio, ¿no? Si tenemos un feature que impacta muy poco, entonces tiene un coeficiente muy chico, puede tener un coeficiente chico porque por ahí la magnitud de ese feature es grande, o por ahí porque justamente no quiere darle bola la regresión, ¿no? Hay varios porqués de que no sea alto. Pero eso no invalida ninguno de nuestros conceptos anteriores, ¿no? Esto sigue siendo una recta o algo lineal que sigue explicando el fenómeno, y el error, digamos, si ploteo el valor, el gráfico me da una nube y está todo bien. Que sea alto o bajo el coeficiente no me invalida ninguno de los conceptos, de los preconceptos de los supuestos de este modelo. Perfecto, dice Lucas. Ok. ¿Alguna pregunta más? Tenemos tiempo todavía. Hagan todas las preguntas que tengan porque las próximas 3 clases es sobre esto. O sea, capas sobre regresiones. Así que esto tiene que estar lo mejor entendido y aprendido posible. Sí, tal cual. Facundo dice, hay un montón de tiempo, hoy terminamos temprano. Sí, hoy terminamos con 15 minutos antes. Hay muy pocas clases, vamos a terminar 15 minutos antes. Así que aprovechen ahora, realmente, esta es la base, y de acá empezamos a profundizar en las siguientes 2 o 3 clases. Así que les sugiero que pregunten ahora ya. Estamos acá.
Bueno, voy a dejar los 30 segundos de cortesía y si no hay preguntas, cortamos. De hecho, ¿sabes qué? Ahora que lo pienso, ya sigue corriendo los 30 segundos, ¿no? Facundo dice, ¿cómo 15 minutos? ¿Termina a las 21? Sí, de hecho terminamos más temprano. Yo flashé. Tengo con horario mal. Perdón, los horarios tengo mal. Por ahí para el 4 que viene hacemos un... ¿cómo se dice? ¿Cómo se llama? Los jueguitos de preguntas y respuestas. Y así. Así que metemos algo más. Un Kahoot, tal cual. Ahora no tengo tiempo, ¿no? Lo dejamos para el 4 que viene. Bueno, si ya se fascinan con los hackers. Están buenos los Kahoots, a mí me salta el coso competitivo. Bueno, si no hay más nada, termino la grabación y nos quedamos para preguntas hasta que... preguntas adicionales. Como siempre, si hay una pregunta que consideramos importante, la repetimos. Y la encuesta. Y la encuesta, por favor. Dije la otra vez que si alguien se quería aprender a tipo hacer un gancho en voz, se aprecia, ¿no? Como podrían tranquilamente decir, ¿sabes qué, Jorge, también es importante? Y tipo, tirar un gancho así, ¿cómo se dice? Al segue de la encuesta. Así que, siendo saberlos, me encantaría, me agarran de imprevisto. Bien, dejamos el formulario de la encuesta, carguen de esta clase y de la de ayer, que también está la entrada para que carguen la randía oral. En la randía oral entra, digamos, tanto la exposición, como la corrección, como el enunciado del TP, entra todo, digamos. Pongan ahí, expláyense en lo que quieran. Bueno, y hablando de explayarse, un pequeño comentario al final. Please, tengan cuidado con lo que escriben. Voy a asumir siempre que con la mejor intención de todas, ¿no? Pero fíjense antes de mandar a enviar que por ahí algún que otro texto se puede interpretar un poco hiriente o bardero, y acá nos gusta más el espíritu constructivo, ¿no? Che, me gusta esto. De hecho, hicieron algunas preguntas, estuvo muy buenas, por ejemplo, una pregunta de, che, ¿por qué usan datasets simples, por ejemplo, para explicar? ¿Por qué no usan datasets más complejos? Entonces, esa pregunta me pareció muy interesante. Y obviamente, la respuesta es para las clases de acá, tratamos de explicar el concepto. Si nos vamos a atacar problemas de la realidad, tendríamos más complicaciones, tendríamos que hacer mucho preprocesamiento, mucho manejo de hablar, mucho manejo de ruido, ver si hay features que tienen sentido o no, y dedicaríamos más tiempo a eso que a explicar la aplicación de un modelo en particular o el concepto de un modelo en particular. Pero me gustó esa pregunta, nos quedamos pensando en un momento de, che, es una buena pregunta, ¿no? Y así. Y después no me acuerdo otra que también estuvo muy buena, una sugerencia o comentario que ahora no me acuerdo. Pero nada, obvio, siempre, sugerencias, comentarios, preguntas están geniales. Cosas un poquito, viste, hirientes, lamentablemente las voy a tener que borrar porque son hirientes, ¿no? Y no son constructivas. Así que nada, es como la parte real. A medida que somos más alumnos, va a pasar que, ¿no? Alguno que otro va, por ahí, obviamente sin intención, es lo que yo siempre voy a asumir, escribe algo estadísticamente un poco hiriente, entonces trato de que no llegue a mayores. Emocionalmente, ¿no? Somos personas susceptibles, tenemos emociones, lloramos, reímos como cualquier otro, y nos da antojo de pedir de libre en cualquier momento. Así que nada. ¿Por eso ponen gatito en la primera clase? Nos encantan los gatitos. Bueno, corto la grabación y nos quedamos para las preguntas que quieran.